de manera innata, de manera natural, pensamos que nuestro escenario era Europa, que no nos podíamos quedar en España por el contexto que estábamos viviendo, ¿no? Costaba vender, costaba todo en este país en aquel momento. Y naturalmente, desde el día uno, arrancamos en cuatro idiomas y atacando a mercados importantes. Arrancamos en español, por supuesto, pero también en alemán, francés e inglés. Y desde el minuto uno creímos en eso. Muy buenas, Héctor. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy bien, todo perfecto. Justo comentábamos ahora que acabamos de celebrar 15 años en Decantal, así que estamos en una nube. Qué bien, sí, sí. Ahora vamos a hablar de esto y de muchísimas otras cosas. Pero antes de nada, preséntate un poquito rápido para la audiencia que no te conozca, que yo creo que es un poco difícil porque de Cántalo se conoce allá, allende los mares, como dicen. Cuéntanos. ¿Quién es Bueno, Héctor y cómo llegaste a fundar Decántalo, ¿no? Porque yo creo que ahí también es una historia interesante y que yo no la conozco. O sea que... bueno, yo soy Héctor Pla, fundador de Decántalo, cofundador de Decántalo junto a Oriol, mi socio, somos dos socios en Decántalo. Ujú, Decántalo es un e-commerce de venta de vinos. Tenemos una gran presencia internacional, vendemos en más de 30 países con 7 idiomas y como decía, justo acabamos de cumplir 15 años. Llevamos 15 años en el mundo del e-commerce y 15 años son muchos años. Nuestros inicios son un poco curiosos. Yo soy un tecnólogo convencido. Yo empecé en el año 95 con Internet, que en aquella época, por dar un poco de contexto, Google creo que nació en el 98, 99. Entonces, en aquella época, cuando yo le dije a mi madre que me iba a dedicar a Internet, la pobre mujer casi le da algo, ¿no? ¿Qué he hecho yo para que mi hijo acabe así? Eh, entonces, en 2010 que fundamos Decántalo, Uriol y yo estábamos liderando un proyecto de desarrollo de proyectos en Internet para terceros, para diferentes marcas. ujú. Año 2008-2009 llega la crisis a España, por un lado, cuesta que las marcas inviertan, por otro lado, empiezan a llegar e-commerce con sentido, Uriol y yo vemos aquello, hostia, nos queremos dedicar a hacer e-commerce, esto es lo que vemos que tiene sentido hacer en Internet, ¿no? En aquella época veníamos de hacer webs más corporativas, webs más Ujú, informativas, no tan transaccionales. Cuando vimos aquellos pensamos, ostras, esto es lo que realmente le da sentido, ¿no? Poder medir KPIs, negocio, todo aquello nos ujú, entusiasmó. Intentamos empezar a vender proyectos de tiendas para terceros, pero en aquel contexto de crisis la verdad es que nos costaba hacerlo. Eran proyectos caros porque era algo muy novedoso, necesitabas gente muy técnica, muy especializada, eran proyectos muy largos y la verdad es que nos costaba vender ese tipo de proyectos. Entonces dijimos, ostras, ¿por qué no hacemos una demo de lo que somos capaces de hacer? Estábamos seguros de que podíamos hacer una tienda que tirara, que funcionara y que fuera la bomba. ¿Por qué no ujú, hacemos una prueba y con eso vamos a vender al resto de clientes lo que somos capaces de hacer, ¿no? Y así nació ujú. Decántalo. Publicamos la web, de golpe tuvimos un pedido, dos pedidos, cinco pedidos, siete pedidos, aquello se descontroló y dijimos, bueno, nos tenemos que dedicar a vender vino. Y ese fue el nacimiento de Decántalo. ¿Y por qué vino? ¿Porque os gusta mucho el vino o simplemente porque visteis que había un nicho muy interesante ahí, tema de márgenes? La verdad es que es un poco fruto de la casualidad. Yo creo que en la vida hay momentos que no sabes muy bien por qué tomas decisiones, ¿no? Seguramente en tu subconsciente está el por qué, Ujú. pero te paras a pensar y dices, pues no sé cómo Pues no lo llegué sé. ahí, ¿no? Ujú, Entonces, ¿por qué vino? Primero, es un producto muy atractivo ujú, en cuanto a que es un producto de ocio, es un producto, quizá en aquel momento no lo sabíamos, pero es un producto que requiere de mucho conocimiento en muchas áreas y eso al final es un reto, ¿no? Tienes que ujú, entender un poco la geografía, entender la climatología, entender las variedades, entender las elaboraciones. Es un producto complejo pero bonito a la vez. Y luego un producto que tiene un cierto valor, o sea, al final las cestas medias, luego imagino que hablaremos, pero tenemos cestas ujú. medias altas, es un producto atractivo de trabajar con él. En el lado opuesto están los márgenes que decías, o sea, los márgenes realmente no es el mejor sector, pero bueno,
Éramos aficionados al vino a nivel particular, a nivel ocio, especialmente Uriol, Ujú. mi socio, y conocía una pequeña tiendecita que iba a él a comprar sus vinos y de golpe llegó un día al estudio y dijo, ostras, ¿por qué no nos dedicamos a vender vino? Y así nos tiramos a la piscina. Hostia, qué guay, ¿eh? Y ahora justamente estabas diciendo, claro, son 15 años, eh, o sea, nacisteis con las primeras tiendas online. eh, ¿Qué tecnología era aquella? ¿O la montasteis vosotros con programación a medida? O sea, ¿cómo ha sido ese cambio de tecnología en 15 años? Porque, vamos, habréis visto de todo, ¿no? A nivel de Bueno, CMS. completamente, ha sido un cambio muy bestias. Al final la tecnología, 15 años es una vida, o son 3 vidas, ¿no? En cualquier Total. otro sector son 3 vidas. Nosotros arrancamos, claro, teníamos esta consultora tecnológica, nos dedicábamos a hacer proyectos para terceros, entonces teníamos un equipo Ujú, propio, teníamos un framework propio y ese ujú, fue el inicio. Con nuestro framework propio hicimos la primera versión y utilizando recursos de esta consultora, ¿no? ujú. Claro, tiene muchos beneficios usar framework propio, pero también tiene muchas desventajas. La principal desventaja es que te quedas ligado a una persona. Para mí la principal desventaja es que te quedas ligado a una persona, ¿no? A la persona que ha desarrollado eso o el equipo de personas que ha desarrollado eso. Ujú, Eh, Cuando Decántalo se nos hizo grande y decidimos prescindir de esta consultora tecnológica, porque al final tenemos que poner esfuerzos en un sitio o en otro, ujú. nos vimos muy vinculados a una tecnología con un equipo que ya no estaba con nosotros. Entonces ahí fue el momento de plantearnos un poco un cambio hacia un framework más comercial o más abierto, como Ujú. PrestaShop, que es donde estamos ahora. Al Ajá. final tenemos un PrestaShop que vuelve a ser, hemos vuelto al inicio porque es un PrestaShop tan tocado que pasa a ser código propio con una base de PrestaShop, porque al final también es verdad que todos estos frameworks están muy bien porque te ahorran una parte importante del trabajo, pero si quieres llegar a afinar bien, necesitas desarrollo. Necesitas Ujú. mucho desarrollo. Bueno, es un poco como todo, ¿no? Puedes tener una base, pero si quieres algo un poquito más con cara y ojos, necesitas rascar y tocar y mover y romper y volver a hacer, ¿no? Qué guay. Sí. Claro, es que 15 años da para muchas historietas. Eh, Primeras historietas, mm, primeros países que salisteis fuera. ¿Por qué? Porque se os quedó pequeño el mercado en España, que entiendo que no. Porque fueron ventas pasivas y luego dijisteis, venga, vamos a apostar por el internacional. ¿Qué países vinieron primero? Etc. Porque 30 países, que yo no sabía que eran, yo no sabía que eran tantos. 30 países son muchos países. 7 idiomas son muchos idiomas, no están ni tan mal. Ahí, luego nos vamos a meter más, pero ahí hay mucho, mucho tema. Bueno, esta es la segunda decisión que tomó nuestro subconsciente. No, como te decía, nacimos en un contexto de crisis, 2008, Ujú, 2009, 2010. España, la verdad es que estaba realmente mal, ¿no? Entonces, de manera innata, de manera natural, pensamos que nuestro escenario era Europa, que no nos podíamos quedar ujú. en España por el contexto que estábamos viviendo, ¿no? Costaba vender, costaba todo en este país en aquel momento. Y naturalmente, desde el día uno, arrancamos en 4 idiomas y atacando a mercados importantes. Arrancamos en español, por supuesto, pero también en alemán, francés e inglés. Y Ajá, desde el minuto uno creímos en eso. qué guay, muy bien. ¿Y cuáles fueron un poco los retos, ¿no? Porque obviamente no tiene nada que ver un mercado con otro. ¿Qué retos os encontrasteis? Ya no solo a nivel lingüístico, sino al fin y al cabo estabais como representando un poco, permíteme así como decirlo, pero estabais representando un poco el vino, ¿no? España, ¿no? Que es un poco una pasada. O sea, ahí teníais también como una parte educativa muy importante, entiendo, ¿no? Porque quizás, aunque son mercados súper importantes también a nivel de e-commerce y a nivel como de población y de porcentaje de potenciales clientes, también son mercados, ahora ya quizás como mucho más fácil, pero eran mercados originalmente que el vino tampoco tenía tanta repercusión, ¿no?
¿Cómo, Sí. qué hicisteis ahí? Sí, de hecho, yo creo que los que estamos en internet todo el día pensamos que el mundo acaba ahí, pero Ujú, nada más lejos de la realidad. O sea, para que te hagas una idea, el porcentaje de vino que se vende en internet respecto al total del que se vende en España, por ejemplo, es un país consumidor de vino, estaremos ujú. cerca del 6, 7, 8% y a lo mejor estoy tirando hasta demasiado largo y todo. Wow, Quiero decir que todavía estamos muy lejos del gran pastel. Claro, aquí cuenta hostelería, cuenta bares, cuenta claro. restaurantes, cuenta... estamos muy lejos. Entonces, en aquellos tiempos, obviamente, yo creo que eran cuatro pioneros los que compraban por internet y más compraban vino por internet, ¿no? Claro. Qué cosa más extraña. En el otro lado, la parte buena era que éramos pocos players vendiendo vino. Entonces, Ujú, enseguida hacías match, ¿no? Hoy en día entiendo que como consumidor tienes muchas opciones donde elegir y al ujú, final, bueno, pues repartes tus pedidos, lo hacemos todos, ¿no? En diferentes tiendas cuando tienes la mejor oferta, cuando tienes la mejor conveniencia, es igual el ujú, transporte o lo que sea, ujú. ¿no? En aquel momento realmente éramos muy pocos con el catálogo de vino español, porque nosotros empezamos vendiendo vino español, luego ampliamos a internacional, destilados, accesorios y demás, pero empezamos vendiendo vino español. Entonces, en aquella época éramos muy pocos los que teníamos un catálogo tan grande de vinos españoles con Ujú. capacidad de llegar a países como Alemania, por ejemplo, que históricamente ha sido un país muy importante para nosotros. Entonces, yo creo lo que decías de España, de la marca España, creo que es relevante en el producto que Ujú, vendemos, en el vino, y creo que de alguna manera lo que hicimos fue entrar en personas, en consumidores que de alguna manera conocían España, al volver a su país querían seguir consumiendo aquello que ujú. habían conocido y no tenían medios como hacerlo, ¿no? Entonces aparecemos nosotros y de golpe es, pues qué bien, voy a pedir la Ujú, cajita de aquel vino que tomé en vacaciones que me gustó tanto, ¿no? ujú. Entonces fue una entrada como muy natural, muy suave y muy constante, ¿no? Es lo que te decía, colgamos el proyecto, publicamos el proyecto y literalmente, de verdad, al siguiente día teníamos un pedido, ¿no? Que fue como, ostras, nos Eso es asustamos y todo, ¿sabes? esta- Hoy en día no sé yo si cuelgas un proyecto No si te creo. entran Ah, no, pedidos, yo no no creo creo. tampoco. No creo. A no ser que ya tengas una comunidad, ¿no? Y que hayas hecho como una especie de built-in public y cosas de estas modernas. Pero vamos, que es una pasada, ¿no? Pero muy guay, ¿no? Que también utilizando esa atracción, ¿no? Como del turismo, ¿no? Y que está muy ligado vuestro producto, ¿no? A esto, ¿no? Precisamente al turismo, que lo utilizaréis como para Sí. llegar a estos mercados. Sí, de hecho, aquí se crean unas relaciones emocionales importantes. El vino ya es un producto muy emocional, ¿no? Muy Ujú, aspiracional, pero muy emocional también. El turismo creo que también lo es, ¿no? Tú cuando vas a un país que te ha gustado ese país, creas un vínculo con ese país enorme, ¿no? Y esto ujú, lo veíamos en clientes que, por ejemplo, cuando el Barça ganaba Copas de Europa, por ejemplo, ujú. recibíamos muchos mails o muchas llamadas o algunas llamadas de felicitaciones de alemanes porque el Barça había ganado la Champions, por ejemplo, ¿no? Que era como, "¿Pero cómo puede ser que un cliente me esté escribiendo para felicitarme porque el Barça ganó la Champions?" Bueno, pues porque al final se crea un vínculo emocional más allá de cliente, de la relación cliente-proveedor, ¿no? Ujú. Hostia, pero conseguir esto, ¿no? Y justamente ahora fuera cámara estábamos comentando, ¿no? Volviendo un poco a vuestra fiesta de los 15 años, ¿no? Pero ya más allá de la fiesta, sino un poco la repercusión, ¿no? De decir que estáis muy cerca, ¿no? De ese cliente, pero ya no solo del cliente, sino también de vuestros proveedores, ¿no? Que eso también dice mucho como de marca, ¿no? Porque al fin y al cabo, y cuando hablamos de e-commerce, pero sobre todo cuando hablamos de e-commerce internacional, yo creo que la clave está precisamente en crear confianza, ¿no? ¿Cómo habéis hecho esto? Porque no es fácil generar confianza y al mismo tiempo educar, ¿no? En el mundo del vino, ¿no? ¿Habéis hecho alguna estrategia en concreto? Algo que le pueda servir a la audiencia para replicar. Bueno, yo creo que la confianza aquí además para mí está en dos direcciones, ¿no? Por un lado Ujú, con el proveedor y por otro lado con el cliente. total. Nosotros cuando empezamos, y literalmente esto es así, éramos dos chavales que no sé muy bien qué quieren hacer en Internet, que, o sea, desde las bodegas o de los proveedores nos ven un poco así, ¿no? Como estos locos que no sé muy bien algo de ordenadores y algo de Internet, o sea, esa era la percepción que tenían de nosotros, ¿no?
Como te decía, hay mucho vino que se venden en hostelería, entonces para ellos ese es el canal fuerte y lo sigue Ujú, siendo. Pero poco a poco han ido viendo, han ido entendiendo, o cada día más, que el canal online era un canal al alza y que seguramente esto ya no hay quien lo pare. Entonces era un canal, un nuevo canal de consumo que se estaba abriendo. Aquellos dos chavales locos cada vez iban creciendo más la facturación. Aquellos chavales locos nunca dejaron de pagar una factura. Aquellos chavales locos no paraban de promocionar sus productos y se acababan vendiendo, tenían un impacto en el consumidor. Entonces ahí se genera una relación de mucha confianza, ¿no? Lo que al principio te ujú, veía como los locos de Internet, hoy en día es como un canal más que todavía es minoritario respecto a otros canales, ujú. pero cuidado, porque hay que estar ahí posicionado porque si no vendrá otro y cubrirá mi hueco, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, lo vimos el día de la fiesta. Vinieron 150 representantes de bodegas, elaboradores y demás, y muy contentos de estar con nosotros y acompañándonos en ese momento. Algo que hace 10 años hubiera sido absolutamente impensable, porque como te decía, Ujú, es que literalmente éramos los locos de Internet. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, la relación de confianza con el consumidor, ¿no? Aquí, no sé, siempre hemos trabajado, creo que hemos trabajado de manera, todo lo bien que hemos podido, voy a decir de manera impecable, pero todo lo que de mejor manera hemos podido, hemos trabajado la imagen, ujú, cuidando mucho, tanto la imagen corporativa como la imagen de la web, cuidando muchísimo el contenido, cuidando muchísimo la atención al cliente, intentándonos anticipar a los problemas, cuando hay un problema dar una respuesta, o sea, todo aquello que estaba en nuestras manos para ujú. intentar limar estas asperezas que sobre todo al principio podían aparecer en una compra online, ¿no? Hoy en día entiendo que ya va más por otros temas, quizá un tema de valoraciones, quizá, no sé, quizá va más por ahí, pero creo que ya el escenario es muy diferente de cuando arrancamos, ¿no? Que realmente es que nos veíamos que estábamos haciendo casi pedagogía de compra, ¿no? Hoy en día te tienes que preocupar por el coste de los clics, te tienes que preocupar por el funnel de conversión, no sé, te tienes que preocupar por... Ujú, Pero en aquel momento es un poco eso, ¿no? Estamos haciendo realmente pedagogía de compra. ujú. Qué fuerte. Básicamente eso, pues intentando trabajar bien, hacer bien las cosas, hacerlo de una manera, de la mejor manera posible Ujú, y es que yo creo que no hay más secreto en ningún negocio al final. ujú. Y metiéndonos en internacional, justo ahora acabas de decir dos temas que son básicos, ¿no? Por una parte, la atención al cliente, ¿vale? Sobre todo en e-commerce, es súper básico. Y luego el contenido. Yo creo que también para diferenciaros, ¿no? Un poco de la competencia, sobre todo en el escenario actual, ¿no? Que hay bastantes players también intentando vender vino, ¿no? Y etcétera, etcétera. ¿Cómo habéis trabajado por una parte la atención al cliente? ¿Habéis siempre utilizado gestores nativos? ¿Utilizáis ahora mismo híbrido, humano, gente local, gente no local? ¿Cómo tenéis la parte de atención al cliente que luego me mete en contenido? Bueno, atención al cliente desde el primer momento, con esa vocación internacional que tuvimos claro que necesitábamos personas para gestionarnos esto. Ujú, Entonces, primero arrancamos con, creo que fueron dos personas que hablaban, una que era nativa alemana, si no recuerdo mal, que también nos cubría el inglés, y otra nativa francesa que también nos cubría el español. No, perdón, una nativa española que también nos cubría el francés y nativa alemana que también nos ujú, cubría el inglés. O el inglés es un ujú. idioma un poco más fácil de Sí. gestionar. Ujú, Entonces, a partir de ahí, pues siempre hemos tenido personas encargadas de ello. Intentando tener nativos, lo que pasa es que no siempre es sencillo. O sea, esto es algo que cuesta encontrar. Depende qué idiomas, depende en qué ujú. localización estés, no es sencillo encontrar personas de calidad con un buen dominio del idioma. Eh, es algo complicado, es algo complicado. Pero tuvimos Ujú, claro desde el primer momento que tenía que ser así, ¿eh? Por un poco lo que decíamos, había que ujú. romper barreras de confianza. Total. Necesitas una atención al cliente de absoluta confianza. Ujú. ¿Y el tema de la IA lo habéis probado? ¿Estáis en ello? ¿Lo vais a probar? En cuanto a atención al cliente, me refiero. Tenemos implementado en vía chat. Ujú. El chat hasta hace un par de años estaba atendido por agentes humanos Ajá. y desde hace un par de años o año y medio lo estamos atendiendo con IA. Ujú. Lo primero que hacemos es decir que es un bot, se presenta como soy un bot, que estoy entrenado para asistirte, pero si quieres que te pase un humano, te paso un humano. Hay un humano Ujú. detrás siempre que puede estar disponible. Ujú. Y la verdad es que nos ha sorprendido porque la verdad es que la gente no quiere hablar con humanos, o sea, no quiere hablar con humanos, no le importa no hablar con un humano, por lo menos en Ujú. nuestro caso y en el tipo de consultas que tenemos, ¿no? Ujú. Digamos que un 99% de los chats son atendidos por bots.
qué También guay. es verdad, ayer hablaba con un compañero de otro e-commerce que me decía que ellos tenían, creo que era alrededor del 20-25% de consultas recurrentes tipo, no sé, cuánto cuesta el transporte, cuánto tarda mi Ujú. pedido y consultas de este tipo. Y en nuestro caso era un porcentaje bastante más alto. Estas consultas recurrentes para nosotros suponían 60-70%. Entonces, Wow. este tipo de Ujú. consultas entiendo que un bot te las contesta Total. exactamente igual de bien y de ahí el éxito o los KPIs tan altos que tenemos de atención de un bot y luego el resto de preguntas, pues bueno, se pueden derivar a un humano sin problema. Lo que hemos hecho, que me parece mucho más interesante, es dedicar estos humanos, uno, a responder tickets, a Ujú. aumentar mucho la frecuencia de respuesta o reducir mucho los tiempos de respuesta, y dos, intentar dar un poco más de cariño a aquellos clientes que lo necesitan, no sé, presupuestos más altos o lo que sea, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, hemos implementado la IA. Mi idea de utilizar la IA es eso, para reducir tareas recurrentes de humanos, para que el humano pueda aportar valor donde no llega la IA, realmente. Donde toca, sí. Ujú. Sí, sí. IA como herramienta siempre sí. Y a nivel de Exacto. contenido, cuéntame, porque aquí me interesa. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Qué hacéis? ¿Generáis el contenido? ¿Lo pilláis de los fabricantes? Bueno, de las bodegas en este caso, perdón. ¿Cómo lo hacéis? El ¿Tienes contenido lo tienes generamos. equipo de contenido? Em, ¿Cómo hacéis luego la parte de traducción? Si utilizáis IA, no utilizáis IA, IA más humano. ¿Cómo ha sido a lo largo de 15 años? Porque obviamente habréis Sí, pasado por todas las épocas, ¿no? sí, Porque sí. con 15 años, o sea, una traducción automática de hace 15 años no es una traducción y hoy en día, ¿no? Em, ¿Qué pasa con esto? Bueno, primero empezando por la creación de contenidos, Ujú. tenemos equipo interno, siempre lo hemos tenido. Ujú. Siempre hemos pensado que el contenido era algo bastante relevante por el tipo de producto que tenemos, ¿no? He empezado al principio diciendo que era un producto muy bonito porque influía en muchos factores, pero a la vez que bonito es muy complejo. Ujú. Entonces arrancamos con un equipo y con un tipo de ficha de producto muy descriptivo, donde sí que las bodegas nos pasaban información y nosotros lo que hacíamos era darle forma, redactado, ¿eh? Ujú. Pero quizá era algo más informativo. Pero desde hace 5 o 6 años estamos cambiando un poco el concepto, ¿no? Como marca nos dimos cuenta de que hay muchos frenos en el consumo del vino. Creo que esto que te digo, que es un producto muy complejo y muy rico, se convierte en un pain para el consumidor, ¿no? Al final, a mí me pasa, yo voy a una cena con amigos, por ejemplo, y a lo mejor yo no voy a beber vino, ¿no? Y ¿queréis vino? Sí, sí, pídelo tú. No, no, es que yo no voy a beber, ¿eh? No, no, pero pídelo tú, que tú eres el que sabes. Ya, bueno, pero vale, os lo Ya. pido, no, no hay problema. ¿Qué te gusta? No, no, lo que tú digas. Bueno, pero o sea, es que yo no voy a beber, no sé cuáles son tus gustos, no sé nada, ¿no? Y lo que son miedos a no saltar Ujú. la barrera de, es que yo no sé de vino, no sé si la voy a liar, no sé Ujú. si va a estar bueno y demás, ¿no? Entonces, como marca, intentamos desde hace 5 6 7 años romper estas barreras, intentarnos acercar de una manera sencilla al consumidor, ¿no? Intentarle dar un contenido que sea digerible por alguien no experto en vino. Ujú. Explicando historias, o sea, siendo un poco más emocional en la generación de contenido, ¿no? Ujú. Esto lo empezamos con el contenido puro de las fichas de producto y es un concepto que a día de hoy estamos trabajando, pues, por ejemplo, en redes sociales. En Instagram tenemos unos vídeos muy chulos de 2 minutos que te explican, pues no sé, la diferencia entre un vino mediterráneo y un vino atlántico, conceptos que a veces oímos, que nos cuestan, que no nos atrevemos a preguntar y que queremos acercar, ¿no? En Ujú. YouTube, por ejemplo, ampliamos un poco este conocimiento y nos vamos ya a vídeos de, pues, de 3 4 5 6 minutos, ¿no? Pero un poco Ujú. con la idea esta de romper estas barreras a través del contenido que a veces se crean por la falta de conocimiento o que el consumidor cree que hay falta de conocimiento, ¿no? Para mí es muy sencillo. Yo siempre les digo, toma, pruébalo, te gusta o no te gusta, ya está. No, Claro, olvídate de sí. si la uva es o deja de ser, ya está. Ujú. Pero entiendo que es un producto complicado. Nosotros tenemos 10.000 referencias en catálogo, entonces yo no me quiero imaginar cuando alguien se pone delante del listado de vinos qué es lo que pasa allí, ¿no? Ujú. Entonces, lo que es una virtud a veces se convierte en un problema, ¿no? ¿Tenéis algún tipo de configurador? Es decir, ¿cómo guiáis al usuario en esa compra? ¿Como haciéndole algún tipo de preguntas o directamente lo pones ahí contra el catálogo?
Tenemos las dos opciones. Tenemos Ujú. el espabilate, tú clica en vino y a ver qué pasa. Y a ver qué... Y luego tenemos un recomendador. Tenemos una Esto, opción que a recomendador. partir de, no sé, depende del camino que elijas, pero 3, 4, 5, 6 preguntas te damos Ujú. los vinos. Lo que pasa que es un producto de verdad complejo porque incluso a la hora de plantearte qué preguntas tienes que hacer, te surgen dudas, ¿no? Porque si yo te pregunto si te gusta un vino, no sé, ligero o con cuerpo, yo doy por hecho lo que es, pero es que tú a lo mejor no tienes ni Claro, idea qué significa un vino claro, ligero. claro. Ujú. Entonces, no es sencillo, no es sencillo. Ahora estamos haciendo algunas pruebas con IA, además, Ujú. pruebas muy guays que yo creo que de aquí a poco verán la luz, algunas, que a Ajá. partir de una conversación te da un poco más de pie que con un recomendador, ¿no? Un recomendador al final es muy Claro, bueno, rígido, es ¿no? un árbol, claro, es un árbol de decisión y Exacto, punto. Claro. exacto. Es un árbol de decisión. Entonces, con Ian estamos viendo que puedes explicar el concepto de ligero. A lo mejor ya no te tengo que preguntar que hagas clic entre ligero o cuerpo, sino que te puedo explicar si te gustan más los vinos que en boca no notas tanto o te gusta Ujú, más tener ujú, consistencia. No sé, te lo puedo explicar un poco más, ¿no? Entonces, ujú, bueno, a partir del contenido, eso al final, ojo, no es sencillo, es uno de los problemas, no de los problemas, pero una de las particularidades que tenemos a salvar, porque al final tenemos, como te decía, 10.000 referencias que cada año cambian además, porque cambia la ujú, añada y hay una descripción de bodega y demás que no cambia, pero sí que la nota de cata va cambiando, o sea que esto ujú. es un hándicap que tenemos cada año, pero por otro lado es un arma que tenemos, y así lo entendemos, para acercar al Ujú, consumidor el producto. Y esta parte, cuando entiendes esto, es algo muy chulo. ujú. Qué guay. Justo te he preguntado lo del recomendador, porque o sea, nosotros tenemos varios clientes y no de este sector tuyo, pero tienen así como productos muy de descubrimiento, ¿no? Muy de, por eso decía lo de configurador, porque me ha salido directamente. Y para depende qué países, les funciona muy bien utilizar este recomendador. Directamente, ¿no? Para otros países no tanto, pero para depende de qué países les funciona muy bien, ¿no? Eh, o sea que yo creo que también por ahí es un Sí, tema que podréis explorar. Y sí. ahora metámonos en tema traducción. Cuéntanos, ¿cómo has, Traducciones. cómo habéis pasado de hace 15 años a la actualidad? Bueno, aquí ha sido un recorrido importante. Como decías al principio, las herramientas de traducción automática, claro, la primera idea fue no tenemos recursos porque todo esto lo hemos oído Obvio. un poco, pero de Cántaro lo montamos, pues, pues eso, como un proyecto más de aquella consultora Ujú, tecnológica que teníamos. Cero inversión, cero recursos, cero nada, más allá del trabajo que podíamos poner. Entonces, la ujú, primera idea fue en aquel tiempo Google Translate, había una API que te podías conectar a Google ujú, Translate, ¿no? Claro, fue conectarla y darnos cuenta de que aquello no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? ujú, Especialmente con idiomas complejos como el alemán. A lo mejor en ujú, inglés, bueno, se podía llegar a entender de alguna manera, en ajá, alemán aquello no había quien lo entendiera. Entonces lo que hicimos fue arrancar con traductores, con la gente que hacía atención al cliente, pues ujú, aprovechar y traducir también fichas de producto. ujú, Aquello al principio tenía un sentido, pero cuando empezamos a coger un cierto volumen, no sé, el segundo año o el tercer año, no lo recuerdo, era, es era inasumible, insostenible. era inasumible, Sí, era sí. insostenible. La cantidad de tickets que había que gestionar y la cantidad de productos ya era insostenible. Entonces pasamos al modelo agencia de Ujú, traductor. Teníamos nativos y nos traducían las fichas de producto, ¿no? Este modelo lo estuvimos manteniendo hasta hace 1 año y medio, 2 años, ujú, o 1 año y medio, quizá un poquito menos, donde ya hemos pasado a traducir 100% con IA. ujú, Realmente hicimos una prueba. La verdad es que siempre hemos tenido alguna incertidumbre con idiomas. Por ejemplo, el alemán me parece un idioma muy complejo. Desconozco absolutamente, no sé ujú, alemán, pero llevo años ujú, al lado de alemanes y creo que es un idioma muy complejo, por lo menos para una estructura mental española o una estructura de ujú, idioma español, ¿no? Entonces, históricamente siempre habíamos tenido algunos problemas, algunas quejas, algunas, no, es que esto en alemán no se dice así, es que aquí ujú, no estamos tratando de usted y hay que tratarlo de usted, ¿no? Siempre teníamos un poco el run run de no ujú. sé si lo estamos haciendo bien. Esto más los costes, que eran altísimos, obviamente, Claro. más la irrupción de la IA, nos hizo hacer una prueba, ¿no? De, oye, vamos a coger los 25 top ventas, Top sellers, ¿no? tra- Ujú,
top sellers traducidos por humanos, que ya los teníamos, y vamos a traducirlos con IA y se los damos a nativos. La verdad es que los 4 idiomas que trabajábamos en aquel momento, todos los humanos, todos los nativos decidieron, sin saberlo, que los de la IA tenían mucha más calidad que los humanos. Wow. Hostia, pues esto Sí. es heavy, ¿eh? Y en aquel momento nos quedamos a cuadros, ¿no? De, ostras, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos hablando de un presupuesto de No, no, 120, mucha pasta. 130.000 euros anuales, ¿no? Que de golpe Mucha dices. pasta. Y no solo eso, sino el time to market, ¿no? Que algo No, tan no, total, importante en claro. e-commerce, ¿no? Cuando trabajamos con la agencia era como, bueno, ponle prioridad, si me lo pones en prioridad 1 te lo pasaré por delante, pero prioridad 3, Ya. pero oye, se Hostia, acabó. pues es heavy, ¿eh? Sobre todo para idiomas tan complicados como puede ser. Para mí, hablando así de los top 5 europeos, los idiomas y los mercados más difíciles es Alemania y Francia. Básicamente porque a nivel cultural ellos son muy especiales y te pierden confianza rápidamente. Si no está perfecto, no te van a comprar o no te van a comprar tanto como lo harían. Pero hostia, que ya directamente hace un año y medio equipararais cómo traducía la IA con humanos, es hostia, heavy, ¿eh? Sí, yo creo que era la versión 3.5 de GPT, que era la herramienta que utilizábamos, que la Wow. 3.5 no era lo que es ahora, No, no, ni para muchísimo nada. menos. Para nada. Y ya lo veíamos bastante, bastante equiparados, sí, 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 sí. Ujú. Y toda la terminología así como más, porque claro, estamos hablando de notas de cata, eh, terminología de vino, ¿no? De que si suntuoso en boca, bla, 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 bla. Todo esto, ¿qué tal? Aquí hemos trabajado bastante el prompt, o sea, no es un prompt de GPT, Vale. tradúceme esto, sino que aquí Ujú. tradúceme esto, cuando diga esto, me tienes que decir esto, cuando diga. O sea, Vale, le hacemos vale. mucha correspondencia Habéis hecho mucha cosa. en algunas palabras muy clave que, como dices, igual no acaban de tener una traducción correcta, ¿no? Cosas muy técnicas o cosas muy... Ahí Ujú. sí que hemos incidido bastante. Luego también, una cosa que creo, una particularidad nuestra, al final nos llamamos decántalo. Decántalo para un alemán no es alemán, o sea, aunque la palabra Ujú. creo que es decant en alemán también, Ujú. el verbo es así, No sé, pero yo mi catalán que aprendí en la universidad ya lo olvidé. Ay, mi catalán, mi, tu alemán. mi, mi alemán, perdón. Pues en alemán creo que decantar también es decant con K, pero yo creo que decántalo no le suena nada alemán. O sea, al final No, cero, creo claro. que jugamos un poco con la ventaja de que España es un país elaborador de vino, un país muy reconocido de Ujú, elaborador de vino, ujú, un país simpático, volvemos a las vacaciones, ¿no? Ostras, mis recuerdos de España es ujú, cuando iba a ujú. Mallorca y allí me tomaba no sé qué vino. Y entonces el hecho de que no tengamos una traducción perfecta, porque seguro que la IA tiene fallos, Eso quizá en está nuestro caso claro. no es tan determinante, no es tan Ujú, determinante. Entiendo que ujú, si estás traduciendo no sé, documentos legales, por supuesto, pero si estás, ujú, no sé, temas inmobiliarios, temas, pues seguramente tienen mucha más relevancia y ujú, mucho más impacto un pequeño fallo, ¿no? En nuestro ujú. caso, creo que a lo mejor eh, nos Jugáis da la con buena la baza licencia. esta, ¿no? Ya. Ajá, ajá. De todas formas, también tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de contenido, ¿no? Hablamos de contenido de fichas de producto, pero ya no solo por alemán o por el francés o por lo que sea, ¿no? Eh, Cuando hablamos de e-commerce y de contenido, claro, es que el contenido hay muchísimo tipo de contenido, desde lo que sería el catálogo, las fichas de producto, fichas de categoría, pero luego también estamos hablando de páginas de footer, de la home, o sea, ahí tenemos una variedad de tipo de contenido interesante, ¿no? Y yo siempre digo, además lo repito en varios episodios, que la mejor estrategia de contenido global es la que mezcla Ya. servicios, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, como tú comentabas, ¿no? Que a lo mejor te den esta carta blanca de decir, bueno, aquí da igual que me digan algo que no está bien, ¿no? Porque es una ficha de producto y tienes 10.000, no las vas a tener perfectas, es que ni en castellano seguramente. Seguramente. Pero claro, a lo mejor sí que interesa, ¿no? Y esto lo vemos con varios clientes también, meter un poco el foco en todas aquellas comunicaciones como newsletter o emails de abandono de carrito. Ahí sí que interesa a lo mejor porque estás en contacto
de tú a tú con el usuario, y yo creo que ahí, ahí es donde hay que currárselo un poco más, ¿no? Sobre todo Sí, cuando son e-commerce como el tuyo, que y hay muchísimas categorías, o sea, fichas de producto. sí, 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 completamente de ¿Cómo acuerdo. hacéis? Seguramente. Perdona, ¿cómo hacéis esto? ¿Cómo hacéis enviáis muchas newsletters a los usuarios? ¿O sois de los que nos metéis mucho con el email marketing? Somos de los que somos de los que miramos números y a partir de ahí tomamos decisiones. Ujú. En cuanto a mail marketing, quizá no en otros temas, pero en cuanto a mail marketing, no digo esto porque somos muy pesados. O sea, somos muy pesados. ¿Ah, sí? Enviamos 4, 5, 6 newsletters semanales. O sea, tú puedes Ujú, recibir 4, 5, 6 newsletters semanales. Pero lo que sí que intentamos hacer es segmentarlas mucho. O sea, al ujú, final personalizar algunas de ellas. O sea, tenemos unas troncales que semanalmente enviamos, llegamos a un acuerdo con una bodega o nos interesa promocionar una bodega o lo que sea, y esa la mandamos a todo el mundo. Hacemos aquí un sesgo por importe gastado, ¿vale? Porque al final, ujú. otra de las particularidades del vino es que vendemos botellas desde los 3,80 € hasta los 50.000 euros. Entonces, claro, Claro, el aquí público es hay, diferente, claro. aquí hay una gran diferencia. Entonces aquí sí que hacemos una segmentación. Si tú te gastas 100 euros de media, no recibes lo mismo que se gasta 10 de media por Ujú, botella, ¿no? Y luego tenemos unos mails más automatizados, unos journeys, que aquí sí que ujú, son hiperpersonalizados. Tenemos en cuenta qué denominaciones has comprado, qué variedades has comprado, cuánto te has gastado, no sé, una serie de atributos de producto que tenemos en cuenta, y de manera ujú, automática te enviamos. Entonces, estamos recibiendo tú y yo un mail de novedades, pero tu mail tiene blancos de Mallorca y el mío ujú, tiene tintos de Rioja, porque yo compro más tintos de Rioja y tú compras más blancos de Mallorca, ¿no? ujú, ujú. Em, Te decía lo de los números porque una cosa que siempre miramos es la tasa de cancelación, ¿no? La tasa de unsubscribes. Claro, nosotros estamos en tasas de 0, es que si llega al 0,1 ya es mucho. ¿En serio? Wow, es Entonces, una sí. pasada, ¿eh? Claro, es que volvemos un poco a lo mismo, ¿no? El vino es un producto muy pasional, muy emocional, Ujú, muy de, ¿no? Muy de ocio, muy de quiero conocer más, quiero saber, quiero... Entonces, ujú, nosotros lo que sí que intentamos hacer es mezclar mucho contenido de valor con oferta. O sea, al final ujú, te voy a mandar una oferta porque quiero que me compres, pero no solo te voy a mandar una oferta, ¿no? Te voy a ujú, explicar esa bodega, cómo elabora, dónde está, por qué los vinos son especiales, por qué te pueden gustar, ¿no? ujú, Entonces, tenemos unas tasas de apertura de un 45, que no está, de media, te estoy hablando, que está ujú. bastante bien con el nivel de envíos que hacemos semanales, y tenemos No, es unas que... tasas de cancelación de suscripción muy bajas. Entonces, esto nos anima a seguir mandando, ¿no? De hecho, hay una broma recurrente en el equipo de mail marketing que es, ostras, yo de Decántalo me hubiera dado de baja, pero vamos, la segunda semana, ¿no? Y siempre pensamos, ostras, vamos a enviar menos, pero luego miramos métricas y decimos, no, si es que realmente están interesados. Ujú. Es justamente lo que dices, ¿no? Si, pues eso, ¿no? Si estáis mezclando un poco lo que es la oferta con la educación, ¿no? Y con ese contenido también súper aspiracional, oye, pues a la gente le interesa, pues no paréis de enviar emails, ¿no? Claro que sí. Sí, claro, Em, esa es la idea, sí. a nivel, aunque obviamente sois un e-commerce, y ahora también recordando esta fiesta que habéis hecho de los 15 años, ¿habéis hecho alguna otra colaboración, algún otro evento presencial? ¿Os lo habéis planteado? ¿Crees que funcionaría? Em, No hemos hecho nada. La verdad es que empezamos, o sea, toda nuestra historia, como te decía, empezamos sin capital. ujú, Empezamos a través de esfuerzo, reinvirtiendo beneficios. Y entonces esto te lleva a tener una mentalidad muy de performance marketing, ¿no? De ujú. necesito resultados, cada euro que invierto tienen que volver 8 porque es la manera de que el negocio funcione y Sí, poder sí. reinvertir. Hace, no sé, 1, 2, 3 años nos ha cambiado un poco la mentalidad, ¿no? Seguimos con una mentalidad súper guerrillera de performance marketing. Al final creemos que las empresas están para ganar dinero, si no, no eres una Total, empresa, o así las entendemos total. nosotros. Ajá. Pero sí que es verdad que ha llegado la semillita del branding a Decántalo, ¿no? No, es Impacto en que... marca. que-
Bueno, supongo que es algo que te planteas cuando te haces mayor, ¿no? Ahora acabamos de hacer Ujú. los 15 años, ¿no? Pues se te despiertan esas luces, ¿no? Necesito cuota de impacto en la mentalidad del consumidor, necesito hacer más branding, más marca. Entonces, a partir de aquí sí que te empiezas a plantear cosas, ¿no? De hecho, te he dicho que no a eventos, pero hace un año y medio así estuvimos en el Old Dose Food Market, por ejemplo, que, Ujú. que imagino que conocerás. Es un Ujú. festival de comida, un festival donde hay muy buenos restaurantes ahí representados y nos invitaron a hacer una colaboración y allí fuimos a montar un stand de vinos naturales, que creíamos que era un producto que casaba mucho con el Ujú. público de este festival. Pero no es algo que nos prodiguemos. Ahora sí que nos planteamos el hecho de hacer co-brandings con otras marcas, quizá montar Ujú. algunas pequeñas cosas, pero me coges una semillita. Seguramente si hablamos de aquí 6 meses te diré, pues sí, mira, hemos hecho esto, Es, esto y esto, porque claro, hay es proyectos. que lo he visto, es que lo he visto muy claro, o sea, lo he visto muy claro como en vuestro caso, ¿no? Que yo creo que ahí, o sea, tenéis un filón porque yo creo que, joder, como marca se os conoce y ahí un poco, ¿no? También con esta nueva ola, ¿no? De la vuelta al branding, ¿no? Que yo no Sí. sé cómo tenéis los CPCs en vuestro sector. ¿Está disparándose como en todos los sectores o está un poco más contenido o cómo está el tema? Yo la verdad es que otros sectores los desconozco porque llevo 12 o 13 años metido en el mundo Ujú. del vino sin sacar el foco de ahí, ¿no? Pero son altísimos, son altísimos. Aparte, Ujú. claro, nosotros con la diversidad de países que tenemos, con la diversidad de mercados que tenemos, Ujú. hay mercados muy, muy maduros, como por ejemplo Alemania, donde los costes son una locura, pero una Ujú. auténtica locura. O sea, por ejemplo, Ujú. Weinkaufen, ¿no? Que es comprar vino, Sí, es sí, verdad que sí. es una keyword muy genérica, Súper igual se está genérica. pagando 6 7 8 euros el clic. 6 7 8 euros el Hostia, clic, ¿eh? O tela. sea, imagínate la competencia que hay ahí, la conversión que tienes que tener y el valor de Ujú. cesta que tienes que tener y el Ujú. lifetime value de cliente que tienes que tener para No, no, poder claro, para asumir que te salga, un claro, clic. sí, sí. O sea que es una locura. España es otra cosa, ¿eh? Es otro mundo. No vamos ahí. Pero los Ujú. costes son altos cada vez más. Ujú. Bueno, de hecho, yo creo que esto es una corriente en el mundo del e-commerce, en el sector del vino seguro, pero en el Sí, mundo del sí, sí. e-commerce, ¿no? La recurrencia de cliente, porque al final los costes de captación son inasumibles. Si te dedicas Ujú. a tener una única compra, complicado. Claro, de ahí la importancia, ¿no? Del email marketing, las newsletters, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. ¿Estáis en Holanda por casualidad? Sí. Y en Vale. ¿Qué holandés. tal, qué tal Holanda? Porque en Holanda nosotros hicimos hace, no sé, te diría un año, pero a lo mejor te miento. Para una bodega española y hicimos una traducción SEO y vimos que es que en Holanda para esta marca en concreto, habían búsquedas de marca en Holanda. Que dices, o sea, es muy fuerte, era, yo qué sé, la bodega Pepito vino. Y yo decía, ¿cómo puede ser, no? Y luego un poco tirando del hilo, y es un poco justamente lo que estabas diciendo tú antes, que es que había muchos turistas holandeses que veraneaban donde está la bodega. Entonces, de ahí que tiraban, ¿no? Pues justamente lo que tú decías antes, ¿no? De me vuelvo para casa y quiero tomarme el vino que me tomé cuando estuve debajo del cocotero. O sea, No, no, completamente. Es que es esa conexión emocional, ¿no? Todo el rato. mm, Yo cuando hablo de vino soy muy pesado con las emociones, pero es que realmente es así. Es un producto absolutamente emocional, ¿no? Y te conecta esa emoción de aquel verano que estuviste no sé dónde y sí, sí, completamente así. Para nosotros Holanda es un país que hemos empezado a trabajar con idioma propio hace cosa de un año así. ujú. Arrancamos en inglés al principio y claro, la Ujú. barrera idiomática es una barrera, es un precio demasiado alto el que tienes que pagar, ¿no? Porque Ujú. primero no toda la población habla inglés, Total. aunque seguramente muchos lo hablen, y segundo hay una barrera de confianza, ¿no? Ujú. Esta gente si no está en holandés, yo estoy en Holanda, vete a saber dónde están, vete a saber qué pasa, ¿no? Entonces, la verdad es que a la que cambiamos el idioma o a la que añadimos el holandés, sí que tenemos una mejora, pero todavía es un país, digamos, de un segundo nivel para nosotros. O sea, nosotros tenemos un top 5 y Holanda está ahí en el segundo nivel. No eres la primera persona que me dice esto, ¿eh? Yo creo que tenemos que poner el Holanda, foco en Holanda. sí, sí, sí. Yo te lo digo, ya te digo, y además era una bodega, o sea que Holanda.
metedle foco ahí porque ahí hay... Además tienen un poder adquisitivo alto y viajan mucho a España. O sea que ahí tienes todo, ¿no? Tienes la conexión emocional, tienes, ¿no? Sí. Eh, nada, ahí tienes Sí, muchos clientes. al final tenemos la suerte, o sea, España, yo no sé, ahora no tengo el dato, no sé cuántos millones de turistas recibimos al año, pero Es una locura. muchos millones de turistas, es una locura y cada vez más, ¿no? Entonces, dices Holanda, sí, sí, pero es que Alemania, tú no sabes la gente que nos visita Alemania, o Reino Unido, o Francia, o incluso Ujú, Suiza, o... ¿no? Y al final ujú, tenemos la suerte que tenemos un país que nos visita mucha gente. Entonces, esa conexión emocional la tenemos con ujú. muchos países, yo creo. Total. Oye, y antes de ir acabando, porque tampoco te quiero súper robar tiempo, que llevamos aquí 40 y pico minutos aquí dándole al tema. Claro, cualquier persona que piense en un e-commerce, uno de los super pains, obviamente, es la logística. En vuestro caso, ¿qué tal? Porque, claro, quedó atrás, porque en 15 años estoy seguro que se os han roto muchas botellas. Todo lo que es el packaging habrá cambiado muchísimo. Me interesa saber esto, más que nada por curiosidad, porque no tengo ni idea de esto. Mira, la verdad es que se nos han roto pocas botellas, se nos han roto unas cuantas, ¿Sí? obviamente. Sí, desde el primer día tuvimos claro, al final te decía que el vino es muy bonito de vender, o a mí me lo Ujú, parece, ¿no? Necesitas conocimiento ujú, de muchas áreas, en contacto con personas, personas que trabajan en el campo, pero no solo personas que trabajan en el campo, sino que encima les va bien, tienen beneficios ujú. y demás, ¿no? Que a veces la gente que hace fruta, por ejemplo, es otra cosa, ¿no? Es otro Todo esto es rollo, sí. precioso. Lo malo son los márgenes. Trabajamos con márgenes mucho más ajustados que otros sectores, como moda Ujú, o como es igual, como otros sectores. Entonces, desde el primer día tuvimos claro que las roturas era un punto de fuga. Trabajas con poco margen y un producto susceptible a roturas, como empiezas a mandar vino a Alemania, tienes un agujero ahí que mejor no total, mandes, ¿no? total. Entonces, pusimos mucho foco en la caja, hasta el punto de llegar a desarrollar con un transportista nuestra propia caja que luego él acabó patentando, o sea, ese era el acuerdo, ¿eh? La desarrollamos juntos, tú la patentas y la sigues utilizando, pero así a nosotros nos sirve para evolucionar una caja que nos permita enviar sin roturas, ¿no? Ujú. Entonces el índice de roturas que tenemos es muy bajo. Imagínate que de lo bajo que es, ni siquiera es un KPI relevante para nosotros. Ni siquiera es Hostia, un qué KPI guay. relevante. Qué guay. De hecho, tú vas a ver a mi socio al almacén que tenemos y lo primero que hace es cogerte una caja y te la tira hacia el aire llena de vino, pam, y cae al suelo y no pasa nada, realmente no pasa nada. Sí. Hostia, qué pasada, qué pasada. Pues Pusimos mira, mucho mira, esfuerzo, muchos recursos ahí, sí. no, no, claro que sí, es que, claro, yo estaba pensando, digo, "Hostia, se les habrán roto muchas botellas o no? Qué guay, qué guay. Oye, Héctor, ¿y qué va a pasar en los siguientes 15 años de, de Decántalo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tu sector? ¿Cómo ves vuestro crecimiento? Entiendo que vais a seguir creciendo a nivel internacional. Ya nos has dejado ahí entrever, ¿no? El tema este del branding y a lo mejor que os vais a poder hacer algún eventito. Em, ¿Qué viene en el futuro? Bueno, yo creo que estamos viviendo una época determinante en el e-commerce, no solo en el de vino, pero por lo menos el sector que yo controlo que es el vino, una época Ujú, determinante, un punto de inflexión, ¿no? Hace 3 4 5 años arrancaron un montón de proyectos, creo que no solo en el vino, pero centrándome en el vino, arrancaron muchísimos proyectos que parecía o entendían que era relativamente sencillo, tengo una tienda física, monto una web, me pongo a vender y aquello factura solo, ¿no? La ujú, verdad es otra, la realidad es otra, la complejidad es altísima, no es sencillo entender cómo funciona el SEO, no es sencillo tener una estrategia de inversión en Google Ads, no es sencillo, yo creo que nada de lo que es el mundo online, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos un sector, no sé si en crisis, pero el consumo de vino, por un lado, hay una cierta tendencia a, por lo menos que no crezca, quizá que se mantenga, pero las nuevas generaciones vienen con un mensaje de que el alcohol no acaba ujú, de ser del todo bueno el consumo que nuestras generaciones entienden, ¿no? Entonces hay unas ujú, nuevas tendencias de vinos más ligeros, con menos alcohol, incluso vinos sin alcohol, que esto está cambiando un poco el ujú, paradigma, por un lado.
todos aquellos nuevos players que llegaron sin demasiada inversión, sin demasiada idea, pues de alguna manera se están bajando del barco porque ven que aquello no es rentable, que requiere de un esfuerzo brutal y que quizá no hay sitio para todos. Pero en el lado positivo, es lo que te decía, todavía la venta online todavía supone un porcentaje muy pequeño de la venta global, ¿no? Entonces, yo pienso que los próximos años van a ser años de asentamiento de los grandes proyectos, independientemente de que se cuele algún pequeño o algún nuevo, con mucha inversión, eso sí, porque si no, creo que hoy en día es difícil. Pero yo creo que va a haber una tendencia de crecimiento en el consumo de vino por Internet y que aquellos grandes players que estemos ya más asentados en la mente del consumidor, de ahí también el tema del branding, vamos a conseguir hacernos cada vez con un poquito más de cuota de mercado, ¿no? Al final el vino es un producto que pesa, es un producto engorroso, es un producto que, aunque supone un freno tener 10.000 referencias porque no sé dónde elegir, tampoco quiero tener solo 20 de la tienda de barrio porque quiero probar algo más allá, ¿no? Entonces, es algo muy cómodo. De hecho, esto durante la pandemia nos dimos cuenta. La pandemia, bueno, ya sabes, ¿no? Nos sitúa a todos encerraditos en casa, detrás de una pantalla de monitor y si quiero algo lo pido por aquí, ¿no? Eso hizo que mucha gente que ni se había planteado comprar por internet, ya no solo vino, sino comprar por internet, descubriera pues que se podía comprar por internet y que era una manera sencilla, fácil, fiable y demás, ¿no? En el vino supuso una revolución, porque encima se dieron cuenta de que no hacía falta que vaya a comprar 2 botellitas a la tienda del barrio, lo que él me recomiende, porque no tiene mucha cosa más, sino que puedo elegir entre un catálogo enorme, me lo traen en 24 horas en el caso de España, unos precios mejores de los que tenían, no me tengo que mover de casa, ¿no? Y eso hizo que la tendencia de consumo en Internet cambiara un poquito. No sé por qué me he ido por aquí, me he ido por los cerros de Úbeda, pero... No, sí. No, se entiende perfectamente, ¿no? Que además tiene mucho que ver justamente con lo que estabas diciendo, ¿no? Con estas nuevas tendencias de tirar hacia el branding, de tirar a huir del performance, ¿no? Y de crear marca y de ser sostenibles, ¿no? No todos esos players que aparecieron con la pandemia, ¿no? Ahora que estabas también hablando de la pandemia, que parecía todo muy fácil, venga, tiro de PPC, venga, ya. Pero claro, ahora es que eso a la larga es insostenible, ¿no? Y es un poco, yo creo que por ahí... Completamente. Ojo, que nosotros no hemos olvidado el Performance Max, ¿eh? Al final No, claro. hay que tener un ojo puesto ahí, pero es verdad que necesitas tener un ojo más a medio plazo o a largo plazo. Entonces, bueno, un poco eso, la tendencia de consumo, yo creo que hay mucho margen de crecimiento. Los que estemos en la mente del consumidor creo que lo podremos hacer y creo que el consumo de vino en Internet le queda muchísimo crecimiento. Así que vienen buenos años. Qué bien. Oye, pues nada, y yo que los vea. Exacto. Claro que sí. Oye, Con una copa de vino en la mano. Eso. Y mira que yo llevo meses que dejé completamente de beber vino y ahora he vuelto, pero ahora solo bebo vino natural. Bueno, Eh, es una tendencia interesante, sí. entonces solo estoy bebiendo vino natural, muchísimo menos de lo que bebía antes, pero sí. Ahí estoy yo, con la tendencia, fíjate. Muy bien. Para acabar, Héctor, las dos típicas preguntas que hago siempre. La primera, cuéntanos una anécdota personal o profesional sobre un problema que hayas tenido a nivel comunicativo, a nivel lingüístico, cultural, tú que te habrás movido muchísimo. Sé que me consta que has viajado por ahí muchísimo. Cuéntanos. O, por ejemplo, en Decántalo, algún problema que hayáis tenido o algo gracioso que hayáis tenido con alguno de vuestros clientes internacionales. La verdad es que problemas y malentendidos, supongo que han habido muchos, pero no recuerdo ninguno, no, más que nada en positivo, lo que te explicaba antes, ¿no? Me parece Ajá. muy gracioso lo que te decía de la Champions, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que un alemán, no sé, pero a lo mejor era una final del Barça contra, yo qué sé, contra Manchester United, ¿no? Ni siquiera un equipo alemán, ¿cómo puede ser que un alemán en su casa se dedique tiempo a escribirme un mail para felicitarme porque el Barça ha ganado la Champions? ¿Qué locura es esta, no? Y no sé, anécdotas de este tipo. Luego, bueno, errores tipográficos, ¿no? O cosas, por ejemplo, el buscador es muy divertido, ¿no? Ver lo que un alemán intenta buscar con un nombre español. Otra cosa muy divertida es Decántalo. No sabes la de dominios que tenemos registrados. Ya me imagino.
O sea, eso también es muy divertido y nada, y poco más, anécdotas, anécdotas. Ujú. Yo, mira, que se me ha pasado una pregunta que siempre hago en todos los podcasts, pero como ya lo has cubierto, tampoco te la he hecho, que es el tema del naming, ¿no? Que es un tema súper importante también al hacer negocios internacionales, ¿no? Eh, pero en vuestro caso yo creo que quizás tampoco ha sido o es malsonante en ningún sitio, ¿no? El problema viene cuando tiene connotaciones negativas, ¿no? Ya. En otros países Sí. como hay tantas veces, ¿no? Eso por supuesto, pero de todas maneras nuestro nombre es difícil, ¿eh? De recordar, no solo de recordar, sino de escribir por eso, por un danés, un inglés, un alemán, Sí, cada uno claro. escribe a su manera. Entonces, no solo es la parte malsonante, que por supuesto, eso sí que lo Ujú. tienes que evitar sí o sí, Es la parte de recordar, sino... ¿no? La marca, ¿no? Sí, Ahí está sí, el branding. Hay que hacer eventos. exacto, hay que hacer eventos. Aparte, eventos en las diferentes ciudades, ¿no? Hay que hacer, decántalo on tour. Claro. Oye, mira, oye, yo me apunto. Eh, y la última pregunta ya, por si se te ocurre alguien que crees que pueda invitar por aquí para que nos cuente sus andaduras internacionales, que ya esté o que vaya a dar el salto. La verdad es que No se te ocurre nada. me ¿Te cuesta, no, no cuesta? se me ocurre nada. Mira que conozco proyectos, pero algunos que ya han pasado por aquí y otros que no Ujú. son internacionales. Es que no sé decirte nada. Que no sean internacionales, pero que estén, o sea, que estén pensándolo también sirve, ¿eh? Si Mira, yo conoces no a sé alguien. si a lo mejor podrías hablar, no sé si conoces a Bicimarket. Bicimarket es un proyecto, es una tienda de Hombre, yo bicicletas. los conozco mucho, además. Conozco ¿Los al CEO. conoces? Sí, Yo también lo conozco personalmente, súper majete. Y súper majo. siempre me ha sorprendido, siempre me ha gustado el enfoque que tienen, claro, solo opuesto a nosotros, pero el enfoque, por ejemplo, que tienen en cuanto a franquicia, ¿no? En cuanto Ujú, a ujú. modelo de negocio franquiciado que tienen, siempre me ha parecido algo muy interesante. Y Hostia, aparte, mira, pues no, hace mucho tiempo que no hablo con él. Le diré que se venga. Sí, sí, total. pues mira. Mira qué Y bien, mira aparte, qué bien. no sé si están vendiendo fuera, no lo sé, que te lo diga, el que venga y te lo cuente. Yo creo que estaban ahí como pensándoselo, no sé Por eso te exactamente. digo. No sé exactamente. Pues sí, sí, contactaré con él para que, pues si se quiere venir por aquí y que nos cuente también el sector de la bici, que tela marinera, que ahí tienen otros paints también muy Sí, interesantes. sí, sí, sí. Héctor, ha sido un súper placer. He aprendido mucho de este sector que tanto me gusta, de los vinos. Y bueno, y también he conocido mucho más a vuestra marca. Y, y nada, a petarlo en los siguientes 15 años y enhorabuena por los pasados. Seguro que sí. Gracias a ti por la invitación. La verdad es que he estado súper cómodo aquí charlando este rato contigo y ya te invitaré a los próximos eventos que vengan. Hombre, eso espero. Si no, aunque sea para llevar cajas. Venga, Héctor, un abrazo. Gracias.